Seguimos en Radar hablando con distintos sectores sobre lo que está viviendo el país y por primera vez en este periodo de crisis social tenemos a dos estudiantes de secundaria que nos acompañan a analizar cómo ha afectado su educación y su vida esta combinación que tenemos de pandemia, protestas y paro docente. Nos acompañan Angifer Trejos, ella es la representante de los estudiantes ante el COPEME, y también Stephanie Sánchez, ella es estudiante de 10º grado y es parte de la Fundación Espacio Creativo. Le doy la bienvenida a ambas. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí hoy con ustedes. Gracias a ambas. Gracias. Yo quería empezar contigo, Angifer. Cuando empezó el paro docente hace más de un mes, una de las cosas que llamó la atención de los medios nacionales e internacionales es que los estudiantes apoyaron a los docentes. En este momento que están dando clase, ustedes dos me acaban de decir que están dando clase, pero algunos docentes han manifestado que estarían considerando quizás extender el paro. ¿Ustedes sienten que sería muy problemático? Cuéntame, ¿cómo se ha dado ese cambio de posición y de opinión en ti? Bueno, sí, nosotros en un principio apoyamos no solamente al gremio magisterial, sino también a los diferentes gremios que se estaban manifestando, ¿no?, por dichas causas y obvias, la cual nos afectaba no solamente ni a los docentes, ni al área, ni al SUNTRAC, ni solamente a los trabajadores, sino también nosotros como estudiantes, porque estamos en una edad también que vemos las problemáticas económicas en nuestro hogar y veíamos también a algunos compañeros que estaban mal económicamente también y los hacían notar obviamente en las escuelas. Nosotros lo apoyamos desde un principio y nosotros hasta el final apoyamos, ¿no? Y ahora, hasta el momento, el gremio magisterial no se ha manifestado que va a salir a las calles, sino que ha hecho ciertos piqueteos fuera de las escuelas o caminatas, pero nosotros ahora no los podemos apoyar porque ya hemos perdido casi un mes de clases, venimos de 2 años de clases virtuales, la cual eso nos afecta a la educación de nosotros, ¿no? Entonces, esa es mi posición como estudiante y representante nacional. Gracias. Stephanie, ¿cómo ha sido tu experiencia con 2 años de clases virtuales en pandemia y ahora con este mes de paro? ¿Cómo ha afectado tu vida? Bueno, al principio nosotros los jóvenes estudiantes que estábamos, o por lo menos desde mi experiencia, yo entrando a 2º año, nos dijeron como que un día, miren, llegó el primer caso de COVID a Panamá, vamos a cerrar las escuelas, vamos a empezar una temporada de clases virtuales en las que no sabíamos cuánto iba a durar, si los casos se iban a extender o no. También las clases virtuales fueron difíciles para todos los estudiantes. Fue un reto para nosotros tanto como para los estudiantes y docentes, ya que ellos no sabían manejar plataformas y nosotros también. Las clases virtuales fueron muy deplorables, no sabíamos manejar las plataformas, muchos profesores calificaban por WhatsApp, enviaban tareas por WhatsApp, y ahora el retornar de virtualidad a presencial también ha sido un reto ahora con estas protestas, porque mis compañeros y yo llegamos a pensar que volveríamos a la virtualidad. Eso no nos beneficia a nosotros los estudiantes, después de 2 años de pandemia, regresar de golpe a la presencialidad y que de nuevo nos digan volvemos a lo virtual. Eso fue un temor para todos. Ustedes deben tener amigas o amigos y familiares en años superiores o en años que ya han pasado por lo que ustedes comienzan a pasar. ¿Ustedes han podido medirse o ayudarse a ellos a medirlas a ustedes en cuánto fue no una cifra de cantidad, sino la gravedad de la pérdida de la presencialidad durante estos 2 años? O sea, ustedes se sienten mucho menos preparadas que las personas que hace 2 o 3 años pasaron por los grados que ustedes están pasando. ¿Ustedes están en capacidad de medir eso, de valorarlo? Bueno, para lo personal, yo diría que estamos menos preparados que ellos. Y no hay que tener un contacto con alguien mayor que nosotros, simplemente viendo las cifras de fracasos que hubieron en el primer trimestre de este año escolar.
Con eso tenemos que estamos mucho menos preparados que los que tuvieron los 2 años, los que se graduaron 2 años atrás. Porque ellos hicieron también su examen de admisión virtualmente. Nosotros lo tenemos que hacer presencial. Y es más difícil. Stephanie. Bueno, desde mi punto de vista, de mi lado, yo diría que ambos resultamos afectados, porque así como ella dijo que ellos hicieron su examen de admisión virtualmente, también para ellos fue difícil, ya que no todos tenemos internet estable en nuestros hogares, la señal a veces no era buena, no nos acompañaban, los espacios reducidos de nuestros hogares. Y ahora nosotros también nos afrontamos a la problemática de tal vez presentar nuestros exámenes de admisión presencial. ¿Por qué? Porque ahora con las pérdidas de clases por las protestas nos va a afectar en nuestro aprendizaje, de que no aprendamos completamente los temas. Estamos viviendo tiempos de protestas masivas, no solamente en Panamá, sino en el mundo. Los jóvenes han tenido un papel, digamos, protagónico. Hace una semana veíamos a un movimiento representado sobre todo por jóvenes o integrado sobre todo por jóvenes lanzándose a la libre postulación. ¿Cómo se sienten ustedes como jóvenes en torno al futuro del país, a lo que se está construyendo en Panamá? ¿Y qué mensaje le darían a quienes están viendo este programa sobre la generación de ustedes, que es probablemente la más afectada en décadas por esta combinación de pandemia e inestabilidad social y económica? Bueno, mi pensar es que ya las personas, los panameños, han aprendido un poco de saber escoger bien a los nuevos gobernantes, con la situación que se ha vivido mayormente en los últimos 2 gobiernos. Ya deben cambiar su mentalidad y no irse por un partido político, sino irse ni mucho menos por las propuestas, porque son propuestas, a la final no se sabe si la van a cumplir o no. Irse por personas que de verdad sientan que van a cambiar el futuro de nuestro país, que de verdad hagan un cambio en Panamá, porque eso es lo que realmente necesita Panamá. Y nosotros los jóvenes vamos a hacer el cambio que nuestro Panamá necesita. Stephanie. Bueno, yo la verdad opino que nosotros somos, esta generación va a ser la que cambia nuestro futuro y nuestro presente, ya cuando los tomadores de decisiones no puedan hacerlo ellos. Entonces también es importante que sepamos escoger a nuestros tomadores de decisiones conscientemente y no dejarnos llevar por propuestas que tal vez a la larga se cumplan, y así como se pueden cumplir, no se pueden cumplir. Bueno, les agradecemos muchísimo, y también tener el valor de, a las edades que tienen ustedes, no es fácil enfrentarse a una cámara, decir lo que están diciendo y contar también sus experiencias como estudiantes en escuelas públicas durante todo este tiempo que ha sido tan difícil. Y les agradecemos muchísimo su aporte en Radar, y precisamente veamos qué hay en el GPS del doctor Ritter. Los hechos parecen demostrar que no es difícil llegar a acuerdos. Otra muy distinta es llevarlos a la práctica, es decir, cumplirlos. Hace más de 3 semanas el presidente Cortizo anunció que instruía al ministro de Comercio para que presentara ante el gabinete la derogación de las leyes 122 y 314 sobre incentivos fiscales a las inversiones en turismo. El gabinete así lo aprobó y en consecuencia, días después, el ministro presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto respectivo. Ahora la Asamblea, en un repentino arranque de vocación democrática, convocó a los afectados para que se opusieran, alegando, ahora sí, la seguridad jurídica. El resultado es que puede que, como pasó con el proyecto que por motivo de la pandemia reducía temporalmente los salarios más altos del gobierno, nunca se aprobó. Este también termine en proyecto, en lo que pudo haber sido y no fue. El precio de los productos ahora incluidos en la canasta básica, así como el descuento del 30% en los precios de los medicamentos, no enfrentan obstáculos legislativos,
sino dificultades para su implementación. No todos los productos anunciados son hoy asequibles y muchos no estarán disponibles en tiendas y supermercados, solo en ferias a partir de mañana. Y también a partir de mañana se comenzará a implementar el descuento del 30% en el precio de 170 medicamentos, decisión que ha encontrado tropiezos, al parecer insalvables, para las farmacias pequeñas, lo cual habrá convertido el remedio en peor que la enfermedad, pues para las farmacias pequeñas puede representar para algunas el cierre de operaciones o al menos la imposibilidad de vender dichos productos. Es decir, podemos estar a puertas de un desabastecimiento y, lo que es peor, en un fortalecimiento del oligopolio existente en la distribución y venta de medicamentos, que es justamente lo que se pretende acabar. Todo ello debe llamarnos a la reflexión. La grave crisis social no puede atenderse con medidas improvisadas o imposibles de implementar que aplacan temporalmente las protestas, pero que por carecer de viabilidad práctica terminen agravando el desasosiego. Son preferibles medidas bien meditadas, aunque demoren un poco más su discusión, que decisiones apresuradas que horaden aún más la credibilidad gubernamental y la propia legitimidad del diálogo. Y después de este GPS con las promesas incumplidas, nos vamos a un cambio y en el siguiente bloque vamos a hablar de la trascendencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad del fallo del Tribunal Electoral que mantenía el Foro Penal Electoral a Ricardo Martinelli. Quédese acá.